Bienvenidos familia a este estudio en este Viernes Santo, un viernes donde recordamos lo que sucedió en la cruz y por eso decidimos tener un estudio bíblico, una discusión acerca de la teología detrás de la cruz, el significado de la cruz. Hola, mi nombre es David, ella es mi preciosa esposa Cris y los dos somos pastores en One Church. Entonces hoy, como les mencionaba, yo sé que muchos de nosotros sabemos algo de la historia de la cruz. Por ejemplo, sabemos que era un instrumento de tortura que usaban los romanos. Sabemos que mucha gente antes de Jesús y mucha gente después de Jesús fue crucificada. O sea, no fue el único que fue crucificado. Y también sabemos que la cruz como que casi tiene exclusividad de representar al cristianismo. Y se me hace curioso, interesante también, porque aunque el cristianismo tiene mucha simbología, o sea, también hay muchas otras cosas como la paloma o el león, ¿verdad? El pescadito, ¿verdad? O sea, hay mucha simbología, pero la cruz es la que, en donde se centraliza eso de nuestra fe. Entonces hoy te quiero invitar a que saques tu Biblia, búscala ahí donde la tengas, sácala, porque va a haber muchos versículos que subrayar. Búscate un highlighter, búscate una pluma donde anotar, ¿verdad? Porque hoy se va a poner bueno el estudio bíblico. Así es, y vamos a comenzar entrando a leer la palabra y abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a leer versículos 24 y 25. Hay que subrayar. Y subraya, bueno. Eso está así bueno. como dice David aquí. Sí. Y vamos a leer lo que dice. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y queremos empezar lo que es este estudio, esta enseñanza, recordando que la cruz es la parte central de nuestra creencia, de nuestra fe. La cruz nos revela el carácter de Dios, su amor por los pecadores perdidos y su justicia perfecta se encuentran en la cruz. La cruz es el lugar donde todas las heridas pueden ser sanadas. Si sufres de problemas, ansiedades, depresiones, de enojos, angustias, tú puedes encontrar respuesta a eso en la cruz. Y también si has experimentado tragedia o sufrimiento, la cruz es el lugar perfecto al que puedes ir y acudir una respuesta, porque Jesús entiende lo que tú has vivido, porque Él mismo lo experimentó. También la cruz es importante tener toda esta información, esta teología, porque es lo primero que el enemigo usa para distraernos y que nos perdamos con doctrinas falsas. El enemigo lo primero que quiere hacer es de que no le des importancia a lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él quiere distraerte con eso, porque con la cruz fue con lo que Él fue totalmente eliminado, fue con lo que lo sacaron de la jugada. No tiene lugar el enemigo por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es importante conocer que va a haber estas doctrinas falsas que van a querer decirnos, ¿sabes qué? Pues es que pues no eres ni tan pecador, no haces ni cosas malas, no, eres una persona buena. Todo el mundo lo hace, hombre. Sí, o sea, y no importa. Tú solito te puedes salvar, hombre. Tú solito te mejoras. Y la verdad es que ese no es el caso. No. Es imposible. Nosotros solos no nos podemos mejorar. Nosotros solos no nos podemos salvar. Y vaya que lo intentamos. Sí, y por eso estamos todos frustrados y todos depresivos, porque en nosotros no está la respuesta. La respuesta está en Jesús. Entonces, a continuación vamos a ver 3 cosas que se derivan de este versículo de 1 de Pedro. Y vamos a centralizarlo en que por medio de la muerte de Cristo en la cruz, aquellos que lo voltean a ver a Él son liberados de la penalidad y del poder del pecado. Fíjate, no sé si mucha gente sabe esto, pero yo estudié diseño gráfico, entonces soy muy visual. Entonces sé que tenemos ahí una cruz
Y me gusta como explicarlo. Ah, gracias, wow, qué eficiente. Súper. Porque la cruz realmente tiene dos elementos. Es una línea vertical larga, o sea, es más larga, y una línea horizontal que es un poco más corta. Y esto simboliza, número uno, el amor que Dios le tiene a la humanidad, ¿verdad? Ese amor que no importa cuánto tenga que viajar, pero va a llegar a la humanidad. Y la segunda cosa es la justicia de Dios. Las dos cosas son buenas. Nos vamos a centralizar, como dijiste, en este estudio de cómo afecta la cruz al pecado, porque tú lo mencionaste ahorita. Número uno, el poder del pecado. Y el poder del pecado es que te mantiene ciego al amor de Dios para la humanidad. Mucha gente, por ese poder del pecado, siempre está preguntando, ¿por qué Dios permite tanta maldad o guerras o sufrimiento? No puedo creer en un Dios que ama, mira cómo sufro. ¿Por qué? Porque el pecado te mantiene ciego a ese amor. Sí. Y qué bárbaro, qué poder, porque eso te cambia toda tu vida. No poder ver el amor de Dios sobre tu vida es crucial, es trágico. Sí. Y la segunda cosa son las consecuencias del pecado, ¿ves? Lo horizontal. La justicia es buena. Lamentablemente, cuando tú cometes algo malo, ya no se siente tan buena, ¿verdad? Porque ahora todo el poder de la ley cae sobre ti. Hay consecuencias, hay algo que se tiene que pagar, ¿verdad? Alguien tiene que pagar, saldar estas cuentas por tanto pecado que se genera, o sea, de nosotros mismos o de otras personas. Por eso nos vamos a centralizar el poder de la cruz sobre el poder del pecado y sobre las consecuencias del pecado. Y esto es bien importante porque así ya ponemos bien el fundamento de todo lo demás que vamos a decir. Así es. Y vamos a hablar acerca de que todos nuestros problemas realmente se ramifican del pecado. Yeah. Todo lo que vivimos diariamente como seres humanos están relacionados ya sea con nuestro propio pecado. Hay cosas que nosotros cometemos que obviamente tienen consecuencias. Intencional, ¿no? O intencional, ¿verdad? Intencional o no intencionalmente. O no intencional. Ahí está, ya sé que ahí cuando está. nos quedamos tripeando ahí un poquito. Listo. Sí. Es que a veces eso es lo que conocemos y así ha sido nuestra vida, así se nos ha enseñado y ahí estamos y no sabemos que estamos viviendo una vida en pecado. Pero y muchas de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias de las acciones que nosotros hemos tomado. Así es. Otra razón es que del pecado que otros han cometido en contra de nosotros y nuestra reacción pecaminosa a ello. Sí, no necesariamente el pecado en contra de nosotros, sino han cometido pecado, pero las consecuencias también las sufrimos nosotros. También, así es. Un ejemplo sería, no sé, gente que sus papás se divorciaron, ¿verdad? Y por esa situación de ese pecado, ¿verdad? De esa separación, entonces yo crezco con un corazón que fue afectado por ese pecado y me mantiene amargo, me mantiene escéptico de la gente, me mantiene aislado, rebelde, o sea, rencoroso, ¿verdad? Son muchas, todos vamos reaccionando por las cosas que otros han hecho y nosotros también te enojas, te entra el coraje, ¿no? O sea, tú reaccionas a eso de diferentes, o puedes entrar en depresión y puedes aislarte también, o sea, hay tantas cosas, pero todas esas reacciones son pecados que estamos cometiendo y que nos están separando también más del amor de Dios. Y también otra de las razones es de que es el mundo caído en el que vivimos. Sí. Nos queda muy claro que este mundo, esta sociedad, no sigue las reglas de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros como que ya nuestra solución a tanto caos es, bueno, mira, mejor que cada quien haga lo que quiera y a ver qué pega, a ver qué... Y me doy cuenta cómo la sociedad cada vez se vuelve más insensible, no nada más a Dios, pero al prójimo, o sea, a las necesidades de otros. Nos volvemos tan insensibles, ¿por qué? Porque esto es lo que hace el pecado, nos va alejando. Nomás te enseña el pecado a enfocarte en ti y en lo tuyo. Y tú piensas, bueno, mientras no le haga mal a nadie, pero no te das cuenta que no hay forma de que tus actos no le afecten a otras personas.
Y uno se trata de escudar, ¿verdad? Se trata de defender diciendo, bueno, mientras yo no le haga mal a nadie, este es mi propio cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, pero esto está lastimando no nada más el corazón de Dios, pero está lastimando a la sociedad en la cual vivimos. Así es. Así que, ¿cuál es la solución a todo esto? La solución está solamente en la cruz de Cristo, That's it. en el sacrificio que Así es. Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, para que todos nosotros pudiéramos tener una vida en abundancia, una vida feliz en todos los aspectos. Así es. Y entonces vamos a entrar a definir qué es lo que pasa, cómo es que como nosotros como seres humanos estamos agarrados, enganchados a lo que es una vida de pecado, y Sí. cómo es que nosotros, no nada más es a través de lo que Jesús hizo en la cruz, pero también otras responsabilidades que nosotros mismos tenemos para separarnos de ellas. El primer punto es por medio de la muerte de Cristo en la cruz, aquellos que voltean a Él son liberados de la penalidad del pecado. Y vamos a Gálatas, capítulo 3. Otro para subrayar. Así es. All right. Vamos, Gálatas 3, versículo 13. Vamos a leerlo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y aquí el apóstol Pedro, en primera de Pedro que acabamos de leer, y ahora el apóstol Pablo, nos está mostrando en estos versículos que Cristo nos sustituyó y llevó consigo la condenación que nosotros merecemos. Tomó nuestro lugar. Así es. Y ahora la santidad y la justicia de Dios, que demanda que una penalidad sea pagada por el pecado, Cristo tomó esa penalidad sobre sí mismo en la cruz. Y como era la raza humana la que pecó, tenía que ser un humano, claro. un ser humano el que pagara el precio. Y entonces solamente uno puede llevar ese pecado. Y es ese uno que está libre del pecado. Porque todos nosotros, vamos a decir que alguien diga, yo entro de voluntario, ¿no? O sea, si es como que no pudiera hacer nada, porque él mismo tiene que pagar por el pecado que él está cargando. Así es. Pero Jesucristo ha sido el único ser humano en esta tierra que estuvo libre de pecado. Así es. Solamente Él pudo haber. Y fíjate, regresamos a lo que explicaba en la cruz. Tenía que suceder al mismo tiempo el amor y la justicia de Dios. Sí. Dios es bueno, punto final. Sí. Dios, así nos enseña la Biblia, nosotros sabemos que Así Dios es es. bueno y todo lo que hace es bueno. Y a veces uno pudiera pensar que la justicia no se siente tan buena. Es mejor como que Dios dijera, ay, bueno, se las voy a pasar, hombre, voy a pasar. Pero es que Dios, como es completamente bueno, cumple justamente la justicia, vaya la Así es. redundancia. Entonces necesitábamos que al mismo tiempo el amor de Dios y la justicia de Dios se llevaran a cabo. Entonces, un ser humano normal, como nosotros estábamos mencionando ahorita, no podía llevar a cabo ambas al mismo tiempo. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, el 100% hombre, pero 100% Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo, un hombre perfecto, sin pecado, sin haber caído como nosotros, sin haber sido corrompidos por el poder del pecado. Él sí, al morir en la cruz, podía llevar a cabo al mismo tiempo, mostrarle a la humanidad al mismo tiempo el infinito amor de Dios y el poder de la justicia de Dios. Así es, y lo que estás diciendo es que se llevó a cabo una transacción. Así es. Fue algo legal. Es una Sí. transacción legal Sí. donde Dios el Padre transfiere a Dios el Hijo Sí. la penalidad que nosotros merecíamos. Así es. Y entonces tenemos que entender que Dios no pasa de alto nuestros pecados. Él no se hace con que, pues no lo vi, ¿no? Sí. O sea, Él Le voy a dar chancita. Sí, no, la Biblia es bien clara. Todo pecado debe ser juzgado. O tú tomas la responsabilidad de tu pecado y tú pagas la consecuencia, o tu pecado va sobre Cristo, que ya cargó con la penalidad. Así es. Y entonces, y aunque tú quisieras ser responsable por lo tuyo, es imposible, no se puede pagar por ello. Y Jesucristo ya cargó por tu pecado en la cruz, pero tú ahora tienes que responder a esa oferta.
es voy a tomar esta oportunidad, este gran regalo que Jesús me está dando, porque si tú volteas a Él, tú serás liberado de la penalidad del pecado que Dios justamente impone. Así es. Y esto es lo que Pedro se refería cuando dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Y Pedro también nos muestra cómo es que Jesús no solamente nos libera de la penalidad, pero también nos libera del poder del pecado. Así es. Fíjate cómo nosotros ahora se nos amplía la perspectiva de lo que estaba sucediendo en Viernes Santo. La humanidad y la historia, ¿qué vio? La humanidad y la historia vio a un hombre bueno, sí, Jesús, que injustamente fue declarado apenas sentenciado a muerte, torturado, crucificado, ¿verdad? Y era un hombre colgado en ese madero, en esa cruz, sí, y que al final de todo esto muere por esa consecuencia. Sí. Pero la Biblia también nos dice que Dios en el mundo espiritual se estaba llevando esto como lo que decimos mencionar ahorita, como esta transacción legal, donde la Biblia lo describe como donde el decreto, ¿verdad? El acto fue crucificado, fue llevado ahí, ¿verdad? Ese contrato justo que había entre Dios y el hombre, en su justicia perfecta, fue clavado en la cruz y se saldó la cuenta. Se cumplió. En ese momento la paga, que era nuestra responsabilidad, que era nuestra deuda, Cristo la pagó por nosotros. Así es. Y eso es lo que estamos leyendo en Primera de Pedro. Dice, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, por sus heridas ustedes han sido sanados. Así es. Es lo que nos estás describiendo. Ahora no solamente podemos recibir esa sanidad física, pero lo que este versículo, lo que nos está diciendo, y más ahorita que nos estamos enfocando en la cruz, es de que ahora a través del sacrificio que hizo Jesús, ya estamos separados del pecado. Así es. No quiere decir que el pecado deja de existir, o que no nos influye a veces, ¿verdad? Nos atrae a veces. Pero ya estamos separados de Él, así como cuando nosotros morimos y nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, hay una separación, ya hay una división, ya no estamos ligados al pecado. Así es. Y hay tres hechos que definen el pecado y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Y el primero es que el poder del pecado nos causaba que nos descarriáramos como ovejas continuamente. Yeah. La Biblia nos define a nosotros, nos compara con ovejas constantemente. Y las ovejas, desafortunadamente, no son animales muy inteligentes. No, nada. Nada. De hecho, no son inteligentes. Así que no te ofendas. No te ofendas de esto, porque la cosa es que hace esta comparación porque la oveja, aunque trata de ir a un lugar, no sabe dónde está, quiere buscar dónde comer, pero si se separa de su pastor, ya valió. Sí. Ya no tiene, porque aunque quisiera regresar, aunque en su mentecita dijera, es que necesito estar allá, no puede porque no tiene esa capacidad. Y esa hora depende del pastor en ir a buscarla, de ir tras ella para que pueda tener esta mejor vida, para que no se pierda dentro de toda la maldad que hay alrededor de ella. Y yo me acuerdo cuando he hablado con gente acerca de historias de ovejas, ¿verdad? Y la gente dice, ay, no me gusta esa historia, no me gusta que a mí me comparen con una ovejita como que tonta y sin personalidad, ¿verdad? Pero la Biblia no usa estas historias porque quiere el ejemplo del intelecto del animal, lo usa porque es el perfecto ejemplo de la relación, de la dependencia el uno del otro. Así es. Y podemos hasta confirmar esto porque al mismo Jesús la Biblia lo describe como el Cordero de Dios. Y no está diciendo que Jesús no era una persona inteligente o hábil. Lo que está diciendo es que Jesús tenía esa relación perfecta, esa dependencia. Y de la misma manera nosotros nos debemos de ver como una oveja que si no tenemos pastor estamos en serios problemas. Así es. Porque nosotros debemos de depender de nuestro pastor, depender de la relación con
con Dios a través de Jesús. Y por eso es tan importante ese ejemplo, esa historia. Sí. Y Jesús, incluso él contó esta parábola de las 99, ¿no? Dejar las 99 e ir por la una, porque para... Todas son importantes. La única manera en donde una oveja recibe salvación es si su pastor va por ella. Es la única manera. Entonces Jesús, como ama a cada una de nosotros sus ovejas, Él dice, yo dejo a estas 99 por ir por esta una porque yo amo, yo valoro esta vida. Y entonces esto es algo tan precioso de lo que explicas, es la relación que hay, que quiere cuidarnos, que quiere velar por nosotros, quiere protegernos, ¿no? Fíjate, antes de pasar al otro punto, me da también como esta perspectiva de que las ovejas no pueden encontrar su camino solas. Necesitan al pastor que las guíe. Por eso también Jesús mismo se describe, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy yo, o sea, soy yo el buen pastor. Yo te puedo guiar por una vida mejor. Yo te puedo guiar porque tú sola, aunque tengas el deseo de hacerlo, no puedes. No puedes tú solo encontrar tu camino. Entonces, aún yendo más profundo a esta comparación, ¿verdad? A esta analogía, bien importante. Ahora el siguiente punto es, el poder del pecado requiere muerte y una vida nueva para recibir liberación. Y el poder del pecado es tan grande que no nada más podemos separarnos de ello diciendo, ay no, pues ya voy a vivir una vida diferente, ¿no? O sea, es como que ya no voy a hacer eso. No, requiere una penalidad, se tiene que pagar un precio para que seamos separados del pecado. Inclusive lo podemos ver nosotros en las leyes actuales, cuando tú asesinas a una persona, ¿verdad? Y es premeditado y es así bien intencional, y tú vas a la cárcel y después de un juicio se te sentencia a pena de muerte, aunque esa pena de muerte sea en los próximos 10 años, y en esos 10 años no mataste a nadie, te portaste súper bien, o sea, hasta saludabas a todo mundo, como quiera, tienes que pagar eso, vas a morir. En Romanos la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces no importa si tú nada más un día de tu vida cometiste un pecado y los demás no, tú tienes que pagar. Entonces, de la misma forma podemos ver que este es uno del poder del pecado, que el pecado demanda que la paga sea la muerte. Así es. Y lleva muerte a áreas de nuestra vida o inclusivamente a nuestra vida física, ¿verdad? Lo puede llevar. Pero Jesús, al morir en la cruz, pagó por completo eso. Sí fue pagado. Él murió en esa cruz, pero después de 3 días, Él resucita. Entonces, a través de Él recibimos esta liberación, ¿verdad? Esta libertad a través de su vida nueva. Cuando Cristo murió en la cruz, aquellos que creyeron junto con Él, murieron con Él. Y cuando Él se levantó de los muertos, nosotros también fuimos levantados a la vida nueva. Y es por eso que el poder del pecado sobre nosotros fue destruido. Fue anulada. Ya aquí ya no hay conexión para nada. Y algunos de nosotros podemos decir, ok, entiendo eso, entiendo lo que Jesús hizo por mí, pero ¿sabes qué? Yo todavía sigo teniendo esta atracción al pecado. Todavía me llama la atención. Sigo cayendo que una yo y otra estaba vez. haciendo, ¿no? Entonces, y es que la cosa es que Jesús hizo su parte, pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Y en Romanos 6:6 y versículo 10 y 11 dice esto: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es súper importante porque muchas personas tienen la idea equivocada de que, bueno, ya me asustó esto del pecado y yo quiero cambiar, pues yo ya voy a hacer una oración, recibir a Cristo en mi corazón y listo. Como que ya lo hice y ya con eso tengo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay una disciplina
detrás de esto. Tenemos que seguir cerca de Jesús. De la misma forma como cuando una oveja se aleja del pastor, está en serios problemas, está en un peligro eminente, nosotros cuando nos alejamos de Jesús en cualquier punto de nuestra fe, estamos en un peligro eminente. Así Por es. eso tenemos que convertirnos en seguidores. Esa es nuestra parte. Nuestra parte es convertirnos en seguidores de Jesús, Sí. en hombres y mujeres que hacemos lo que la Biblia enseña. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. O sea, yo acepto a Jesús y como recibí a Jesús, ahora vivo de acuerdo a eso que yo recibí. Así es. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, yo voy a grupos pequeños, me mantengo conectado, oro, intercedo, crezco en esta fe. Cuando yo cometo un error, confieso mi error, confieso mi pecado, Sí. porque esto es un caminar, esto es una vida completa con Jesús. Sí, o sea, tenemos que ser intencionales y tenemos que tomar decisiones radicales de nosotros separarnos de lo que a Dios no le agrada y acercarnos a lo que Dios le agrada, y esto requiere obediencia. Sí. Esto requiere que, porque a veces, y esto lo hemos vivido nosotros y hemos visto y hemos estado en el caminar con otras personas, de que es bien difícil alejarte de lo que has conocido en tu vida, Yeah. de lo que ha sido tu normal Sí. toda tu vida. Y el sentirte que te está doliendo, Yeah. el separarte de todo eso es normal, pero también es muy bueno, Sí. porque quiere decir que tu corazón ahora está inclinado hacia las cosas de Así Dios, es. hacia la obediencia, porque tú quieres obedecerlo, y nuestra vida, la Biblia dice que debe de glorificar a Dios en todas nuestras áreas, y entonces eso es la intencionalidad que ahora el ser humano tiene que tomar, de decir, yo voy a cambiar, voy a conectarme con mi mente, decir, ya no voy a caminar por ahí, ahora voy a ir por acá y voy a agradar a Dios en todo lo que yo haga. Y es por eso que en nuestro tercer punto que tenemos es donde el poder del pecado requiere el cuidado continuo Yeah. de nuestro pastor y cuidador de nuestras vidas, porque es importante siempre estar conectados con Dios. No podemos quitar nuestros ojos de Jesús. Yeah. Tenemos que estar concentrados en Él porque la vida sigue, las cosas siguen, el pecado, las distracciones, las tentaciones, y nosotros debemos de estar enfocados en Él. Pero también aquí entra la importancia de la iglesia. Necesitamos tener una iglesia que nos ayude a crecer, que nos levante, que en los tiempos buenos esté con nosotros y en los tiempos difíciles también. Y entonces eso nos lleva a concluir este estudio, esta conversación de la cruz con una pregunta. Y yo creo que es la pregunta más importante de todas. Así es. Y es, ¿voltearás a la cruz? O sea, ahora es nuestra decisión. Ya después de haber entendido la historia de la cruz, la teología detrás de la cruz, el simbolismo, el significado de la cruz, cómo afecta lo que sucedió en la cruz sobre el pecado y todo eso, ahora es, vamos a voltear a la cruz. Voy a dejar de ver la cruz nomás como un amuleto de la buena suerte, ¿verdad? Como un simbolito que yo me pongo, o voy a aceptar todo lo que sucedió en la cruz para mi vida, en lo personal. No nomás que Jesús lo hizo para la humanidad, pero si yo estoy dispuesto a aceptarlo para mi vida hoy. Y tú donde nos estés viendo, donde quiera que estés, y no importa qué día o qué año estás viendo este video, para nosotros es bien importante. Y si tienes cualquier duda acerca de esto, cualquier duda acerca de si ya aceptaste a Jesús en tu corazón o no, si estás conectado con Dios o no, escríbenos por favor a info@onechurchsd.com y nosotros lo vamos a leer y vamos a hacer contacto contigo para apoyarte en todo lo que necesites. Pero esta pregunta es importante ahorita. ¿Voltearás a la cruz? Y es nuestro deseo que tu respuesta sea sí. Y no nomás voltear a la cruz una vez al año en Viernes Santo, pero voltear a la cruz todos los días de tu vida. La Biblia dice, toma tu cruz cada día, todos los días. Ve la cruz, que sea un recordatorio de lo que Jesús hizo en esa cruz por ti, de cómo
fue pagado completo en justicia perfecta, esa vida pecaminosa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se mostró en ese acto el amor perfecto de Dios para tu vida. Entonces, queremos que después de este estudio, primeramente tú puedas voltear a la cruz, pero también ahora sepas cómo decirle a otra gente, cómo ayudar a que otra gente voltee a la cruz también. Entonces, familia, te damos muchas gracias. Qué bueno que sacaste tu Biblia, qué bueno que subrayaste. Te invito a que veas el video otra vez y tomes apuntes. Comparte este video con amigos, familiares, en tus redes sociales para que sea de bendición para otras personas. Y recuerda algo, Dios está contigo y nosotros también. Dios te bendiga, que estén bien.